Ah, entonces yo salía en segunda. Por eso te digo. Ah, No podía salir. Si yo salía en quería- segunda. La yo- primera para abajo así. Claro. Con el vasito de agua por acá. Sentate en esa que te la dejé más recortada. Ahí, para que vos estés más cómodo. Bueno, esto es muy simple, pa. Es una charla. Mucha gente que te conoce, mucha gente que vio el video por las redes, se emocionó con el tema del video y del auto y de la emoción de volverlo a ver después de tanto tiempo. Y a mí se me ocurrió hacer un videito un poco más extenso y que nos cuentes cómo compraste el Soprana, la historia del Soprana en sí, desde los principios, desde cuando corrías con el Topo. Que cuentes nomás. Tenés que contar, no tenés que contar, tenés que mirarme a mí, contar toda la historia que vos quieras. El Topo lo hicimos nosotros de cero. ¿Carrocería la compraste? ¿Cómo fue lo de la carrocería del Topo? Carrocería compré un Topo. ¿Compraste un Topo en un desarmadero? Sí, el Topo era un topolino que tenía el cónsul de Moreno. ¿Esa foto que está, ese es el Topo? Ese ¿Ese es el yo. Topo de carrera? ¿Pero ese es el Topo que vos compraste, no? Sí. ¿Ese es el mismo? Claro. Ah, yo no sabía eso. Ah, hay una foto, la voy a poner. Hay una foto con él de chiquitito, con el Topo, antes de cortarlo. Eso era cuando era del Pero del ese es el mismo auto. Después el cónsul lo llevaron al Madero, porque Pero se murió. es el mismo de la foto. Claro, Qué locura, yo esa no la sabía, mirá. Mirá qué bien, qué buena onda. Bueno, compraron el Topo. y empezamos a conseguir un motor para poder correr. El que me lo consiguió era un Super Chevrolet, priorizaba los 0 kilómetros. Sí. Dice, yo conozco un tipo, dice que trabaja en General Motors y es el que nos controla todos los autos nuevos. Él debe tener conocimiento Sí. de algún Para motor. el motor. La carrocería. ¿Quién te la hizo la carrocería? La carrocería. Porque la carrocería, todos agarraban las coupé grandes, Sí, las Ford grandota, no, 46 y todo, y las achicaban y vos hiciste todo al revés. Claro, la carrocería, compramos el Topo, hicimos un chasis. El Topo usamos la carrocería nada más. ¿Pero el chasis de qué era, digo? Era Rollet Mounier, Mirá, que se usaban para correr. para correr. Claro. Entonces se lo llevé a un chapista a que me hiciera los primeros trabajos porque le daban gusto. Entonces le cortamos. ¿Cómo se ocurrió esa? La del Yo- parabrisas, no, la del parabrisas. No, el parabrisas porque lo tenía otro corredor con una coupé. Ah, ya había una hecha. Sí, Ah. y me lo quería vender, ¿viste? Y siempre me decía El del... parabrisas de Kaiser. Él tenía 3 partes, el Kaiser Caravelle. Nosotros le sacamos la parte del La medio, parte de atrás. porque tenía una parte así y 2 así. Ah, porque eran en 3 pedazos el Claro, Kaiser. Ahí está, ahí en 3 entendí. pedazos. Ahí entendí. Y entonces en el medio ya habían hecho otro, Sí. y a mí me gustaba cómo estaba. Ahí va. Y me lo quisieron vender y yo digo, no, me lo voy a hacer. Bueno, Pero no, hasta que te lo termines. No, yo lo voy a hacer. Empecé, me compré la carrocería, mandamos a cortar todo lo que era la carrocería, ensancharlo y darle la terminación para que quede lindo, digamos, corto. que queda bárbaro. ¿Y el motor, te acordás quién te lo armó en esa época? ¿El primer motor con el que corriste en el Topo? Yo había comprado 2 motores de Marito García. Ahí va. Y Marito tenía la carrocería, que era un Fórmula 1. En ese entonces se corría Fórmula 1 nacional, que los motores eran igual que lo usamos nosotros. Claro. Yo le compré con la relación del que me lo hizo comprar, que era un supervisor Sí, el de México. las agencias Chevrolet. Dice, mira, yo conozco un muchacho, así tiene 2 motores. Vende todo, me dice. Y ahí le compraste. Le compré todo. Y ahí armaron. Ahí armamos el Topo. ¿Y acordás de la primera carrera cuando fuiste? Sí. ¿Fuiste a correr enseguida? ¿Te entrenaste mucho? ¿Cómo es eso? Porque vos siempre entrenabas mucho, vos armabas todo. Yo empecé a probarlo, que el circuito de Merlo
¿Lo probaste acá en el circuito de Merlo? Era? Claro, como me dejaban probarlo. Claro, porque nosotros éramos de Merlo, nos dejaban No, probar. no, y el que estaba en Merlo era un conocido mío. Podías que ir cualquier tenía- momento. Sí, me había dicho, si tenés que usarlo, usalo, me dice, avísame. Y entonces fuiste a probar. ¿Y te acordás Eh, qué cambios hiciste al principio? De que lo armaste a que fuiste modificando los frenos, qué no te gustaba. Ah, Cuando vos lo sí, armaste y la primera que lo tiraste en pista, ¿qué le cambiaste? lo primero que le hice fue los frenos. Los frenos no frenaban. No, ¿No te gustaba cómo frenaba? mejoramos, Claro. porque un muchacho que trabajaba en una fábrica de la Yaco, Ah, Yaco, sí, sí, me acuerdo. HACO. Yaco. exacto, Sí, sí. Yaco, y Te consiguió. No, él se dedicaba a los frenos, Y ahí te dijo de los cositas autos de carrera. para mejorar. Lo que terminé de hacerlo, volví a rehacer los frenos, pusimos uno de los motores de los dos que compramos, que uno estaba armado y otro desarmado. Sí. De los cuales todavía tenemos la tapa, tenemos un par de cosas para armar eso. Sí, Esos motores. sí, la tapa Bueno. esa. Che, y 12 Boca, claro, la tapa de 12 Boca. Es esa. En ese entonces se corría con los 4 litros 12 bocas. Ahí va. Y la primera carrera que fuiste, TC del Oeste. Porque ahí no corrías en el bonaerense, eso era No, TC del Oeste. era TC del Oeste. Y fuiste, era la primera carrera que corrías ahí, nadie te conocía, te conocían por algún lado. Y ¿Cómo no, caíste en yo el ya TC? corría con los 128. Con los 128 y con el vine famoso, haciendo, con el Java. exacto, Claro. vine haciendo campaña con ellos. Pero digamos, en la categoría no tenías conocidos o no, en el TC del Oeste. Y es que corrían juntos. Ah, no sabía eso, que era Ajá. la categoría telonera, digamos. Exacto. Ah, ahí va, entonces vos ya estabas en el mismo grupo. Claro, y Ok, ok. entonces la primera carrera 128 la gané yo Sí, eso me acuerdo. cuando lo hice. Después fuimos a ¿Te correr acordás el año o no? ¿De ¿Eh? la primera carrera del topo o no? El año. Te maté, ¿no? y sí, te puedo decir que era 32, yo ya tenía el Java. Ha sido por el año 73, 73, 74. claro. Bueno, contame la primera carrera, ¿cuándo fuiste? Y la primera carrera yo había ¿Dónde estado corrieron? en Ciudad de La Plata, Ahí va. donde ¿En el Moura? ¿Dónde era el Moura no? no, era una cancha de fútbol de primera A. Ah, ¿en serio? ¿En el estadio de La Plata de era? La Plata. ¿Y qué armaban el circuito ahí? No, tenía un circuito. Ah, antes del estadio estaba el circuito. No, estaba el estadio y estaba el Al circuito. costado del circuito. Ah, era como un Era polideportivo. diferente. Ahí va. Mirá, en La Plata. En La Plata. ¿Y cuando fuiste a la primera carrera? Bueno, la primera carrera, cuando le cambié el tanque, porque me habían hecho un tanque angostito, entonces cuando aceleraba no tenía No tenía el rompeola. rompeola Claro, y te quedas sin nafta. y andaba haciendo fallas que era esa. Cambiaste el tanque. Cambié el tanque, le hice los frenos, le hice un múltiple nuevo, este lo hice después, este El del que Soprano. tiene ahora. Yo lo había probado en Merlo, sabíamos los tiempos porque se corría en Sí. Merlo. Y yo veía que los tiempos los mejoraba, ¿viste? Como que andaba ahí bastante bien, claro. No, bien andaba muy bien. Y bueno, fuimos a correr en La Plata, el circuito ese de... ¿El estadio que era el de gimnasia o el de estudiante? No, de estudiante, Ahí va. La Plata. Mirá, de estudiante. Y bueno, hicimos la clasificación, yo hice el primer tiempo. ¿Te acordás cuánto el segundo no? No, ¿Pero era cerquita o estaba...? no, porque le enteraron que el motor era bueno, que yo ya estaba manejando, me mandaron a la B a correr. ¿Pero cuántas carreras corriste en la A? Porque expliquemos, la A era como la No, categoría no. más pequeña. No, sí, pero el tema era que ellos aducían que, Que tu auto era para la B, no para la A. claro, que era muy impotente alrededor de eso. ¿Pero no Bueno. estaba dentro de un reglamento el auto? ¿O no había reglamento en esa época? Sí, había un reglamento, Y- pero y- yo quería correr en la A, Ok. quería correr en la B, En la B era la más potente. claro. Está bien, pero ¿corriste en la A o no? Sí, corría. ¿Cuántas carreras? No, porque era la última del Ah, año. y ahí te mandaron al principio del campeonato, te dijeron, Ah. bueno, andá a la B. No, ya me avisaron, con Dije, este auto vas a la B. Te dejaron correr esa carrera, esa fue la carrera que vos siempre me contabas, que ganaste la serie, hiciste el mejor tiempo y Sí. ganaste la final. Exacto. Y de ahí, ¿y cuánto se ganaba? Porque en esa plata se ganaba plata. Sí, se ganaba plata. ¿Qué plata ganaba? Y yo cuando gané lo que valía un soprano. O sea, lo que vos ganaste en esa carrera, con esa plata comprabas el Soprano. Sí, una plata me la dio mi papá, Antonio, Sí. porque me había dicho,
¿Qué hiciste con el auto? Lo mandé a hacer nuevo. Bueno, cuando lo den te lo pago yo, me dice. Mira qué grande, no. Bueno, tiran de ese entonces, me costó el Soprana 20.000 pesos. 20.000 pesos de esa época. Y yo había ganado ¿En la carrera esa? en la carrera 20.000 pesos. O sea, valió lo mismo. Valió lo mismo. Y después otros 20.000 me había dado el nono, Ahí estaba. así que ya me había mandado a hacer el Soprana. Soprana me dice, sí, yo te lo hago, dice, ¿A pero Soprana no, cómo lo conociste vos? ¿Cómo fue la relación con nada, Soprana? yo estaba enterado que Era el eran mejor auto, los digamos. mejores, Chasis. sí, como el más fuerte que había, ¿viste? O sea, en el momento que vos empezaste a buscar el auto, ¿quién es el mejor? Dijiste Soprana. Soprana, yo me enteré de que era lo mejor que había. ¿Lo fuiste a ver? Un día fui con tu madre, fui una tarde Era en Balcarce. Balcarce, eso no me acordaba, Balcarce. y nos encontramos con Soprana, que era un tipo muy bueno, muy amable, ¿viste? Muy querendón. Sí. Le dijimos que queríamos poner un Soprana en la Eso. B de... ¿Llegaste a correr con el Soprana en el oeste, en TC del Oeste? Sí, Sí. sí. Sí, ok. Yo no me acordaba si. O sea, vos empezaste. Pero ¿cuántas con el topo corriste? Una. ¿Una? ¿Y no corriste más después? ¿No fuiste a la B con el topo? No, porque corrí esa carrera y me lo compró Pichón. Sí, esa es la historia que me contaste el otro día, Exacto. que se lo compró, que fue genial porque se lo compra, va con el auto, después de que él ganó la carrera, va con el auto, pero claro, el auto ese ya no tenía el motor. El motor se lo había quedado, te lo habías quedado vos. Claro, Y se lo compran a él. Yo le hice algo, viste, porque él lo tenía con tapa vieja, con la tapa... Claro, pero el motor era de él. El motor era de... Y cuando fue a correr, ¿Qué hago con esto? Lo ponemos acá en la puerta y lo vendimos. Lo pusimos y a la semana vino un tipo y lo compró. el de él, el auto de él, ahí va. Claro, El auto de él lo puso en él, se compró el tuyo. Fue a correr, ¿cuántas carreras corrió con el tuyo? Una sola. Una carrera sola y van y se lo compran. Se lo Se compraron. lo pagaron el doble o el triple de lo que te lo había pagado vos, pensando, Un montón de guita. claro, pero pensando que tenía tu motor. No sé lo que pensaban ellos. Claro, por eso, pero porque la idea, el que cosa lo era- compró se ve que se llevó el chasco y dijo, che, tenía el motor de Amato y no lo tenía. Bueno, llegaste a Soprana, fuiste para allá, hablaste y ¿cómo organizaste la Y compra del auto? Soprana dice, mira que yo te lo hago, pero te tardo 3 meses, dice, porque arrancamos de cero y él hacía un auto, más o menos un auto cada 2 semanas, una semana y media. Hacía lo que era todo carrocería y chasis. Sí. Y este fue el primero, porque yo me acuerdo que venían de plástico, ¿no? No, Los primeros. no, Venían con el interior con plástico y... no, y cuando me lo dio, dice, te hice la parte de interior de plástico y el externo de la cubierta también de plástico. En vez de tener El buche de rueda el buche de fierro rueda plástico. era recto. Sí, ¿Y qué pasaba? Teníamos que poner llanta muy ancha. porque te tocaba. Claro, me dice Soprana, cuando vine a correr, le digo, mira, tengo este problema que lo tengo que ensantrar mucho, se me va del trocha. del trocha también porque quedaba muy ancho, ¿viste? Entonces dice, bueno, cuando tengan un tiempito, que pares por algo, Sí, yo te lo acomodo. mándamelo un fin de semana y yo te lo modifica. te lo modifico. ¿Y este fue uno de los primeros que salió rotulado o yo no mal Sí, recuerdo? este era El primero. el primero con la trampa esta, porque el viejo Escatiza tenía... Le mandó un saludo al viejo Catiza que nos habló el otro día. Ah, Mandó el sí. saludo, me habló, te vio el video, todo. Te mandó saludos. Saludo para Para el video, Escatiza. allá, mirá, allá. Saludo al viejo Catiza. Ah, acá está. Allá estamos filmando, ¿eh? Ahí. Él tiene los dos teléfonos para filmar. Ah, Pero igual nada. Che, y bueno, entonces lo paraste y te hizo esa modificación. lo llevé, esa modificación. Y pará, y cuando contame la primera carrera que llevaste el Soprano, La que fue la pr- primera carrera del campeonato. Todavía no llegué. Por eso. No, ¿Pero porque esa modificación la hiciste antes de estrenarte? no, es que empezó el campeonato y yo no lo había terminado. Ah, ok. Porque me lo dio Ok, claro, 3 meses después, hasta que de- paró, son 2 meses después, parando. Exacto. Arrancaba el campeonato y vos fuiste a correr la tercera, cuarta carrera, una cosa así. Sí, cuando yo lo terminé, viste, porque estaba muy lindo cuando lo terminé. Bueno, fuimos a correr a San Andrés de Giles. Esa fue la primera carrera, ¿te acordás? San Andrés de Giles, Esa es la primera que después que hice el Soprano. el Y ahí Soprano. ya fuiste a correr a la B, a la más potente. Sí, sí, ya ya con todos los- corrí
Con unos nenes de pecho. con todo. ¿Con quién corriste? Sí, ya estaba corriendo yo con ellos. Por eso, ¿con quién corriste? Y corrí con los Rux, el Flaco Guala, Martínez. Bueno, ahí estaban los grandes de esa De esa época. época. ¿Me fuiste a correr a San Andrés de Giles? Hice primer tiempo de clasificación. Sí, La diferencia era que había venido Fran a verme. sí. Ah, ¿te fue a ver? Sí, me venía a acompañar. Qué dice. grande, súper grande. Sí, Soprano, a mí me atendió muy bien. ¿Cuál soprana? Corría el otro Soprana porque entre esta historia Un soprano en el medio, ¿no? A preparar, a armarlo. claro. Que le pide quién era. Yo me acuerdo, ahora que me lo dijiste, me acordé. Que era alguien fue a meterse al medio a armar un soprano igual al tuyo. Jorge Rux. Jorge Rux. Ahí Se va. mandó a hacer un soprana y fue y le dijo, mira, yo soy Jorge Rux. Quiero el soprano rápido. No, y venía ganando todas las carreras, ¿viste? Dice, mira, te lo hago, pero antes del tuyo está el de Francisco Amato, así que Tenés después que te termine el de Francisco, viene el tuyo. Entonces después Jorge me llamaba a mí, Jorge Rux, Para ver cuándo terminaba. para que yo le Lo dé apure. manija. Para que la apure porque terminía el de él. Claro, y fuimos a correr, él fue a correr antes, no ganó con el soprano. Y, Ah, porque vos terminó y vos le modificaste algunas cosas. y yo seguía haciéndolo, pero con tiempo, yo no tenía tiempo de dejar todo, Claro, ¿viste? vos tenías tu Iba laburo así. y lo demás y tenías que Claro, estar. yo decía, bueno, lo freno. Me lo había hecho soprana, ¿viste? Frenaba bien, frenaba bien. ¿También lo probaste Merlo este? ¿Te dejaron también probarlo Merlo? Para hacer las pruebas antes de correr El que hacía los probaba ahí en la ruta. en la calle. Claro, ahí me iba a Marcos Paz. Ah, Macropá, ahí donde, ahí donde la va ruta de donde está del- la cárcel. exacto. Sí, me acuerdo, yo de chico me acuerdo haber ido ahí. Y, Sí, sí. y yo veía que andaba bien, ¿viste? Andaba muy bien. El motor andaba bien y el chasis andaba bien. El motor era el mismo del Topo. Sí, sí, Motor del mismo motor de topo. Y entonces después fuimos a correr. Ese día estaba Rubén, Jorge. Yo hice el mejor tiempo de la carrera a hacer la serie. Entonces me tocaba a mí. El orden era 1-3. 1-3-5. No, 1-3. 5, sí, está bien. 1-3-5. Claro, 1-3-5-7. exacto. Sí. Y del Bueno, otro lado 2. sí, después lo demás no me interesaba porque yo ya estaba adelante en la clasificación, Sí. viste, con Jorge. Y me acuerdo que íbamos a largar. Yo ya lo tenía en primera. Ahora me fijo si tiene la caja de quinta. Ah, el otro día me decía así. Vamos a largar. Largo en punta, Jorge quedó. Patinando. Sí, porque no sé qué pasó, si se le escapó El embrague, el la freno. caja, no Ah, sé ok. qué carajo le había pasado. Y nosotros nos fuimos con el Flaco Guala, que estaba también Ahí adelante. adelante con nosotros. Sí. Bueno, yo me escapé primeros metros, doblé, hice unas cuantas vueltas primero y el Flaco Guala me pasó, dando un par de vueltas, viste, que faltaba. Y terminé segundo en la serie, primero en la clasificación y después terminé. Y vos largabas cuarto la otra. Cuarto o No, tercero. Si era la más rápida, tercero. largamos primero con el Flaco Guala. Largamos. Ah, porque era una serie sola. No, eran dos series, pero no me acuerdo cómo era la historia, si yo había quedado en la misma serie de Guala. Ok. Si ganándome él, Vos yo largabas otra vez. habría salido como si fuera en tiempo tercero, ¿me Ah, porque era entendés? por tiempo. Ok. Era todo por tiempo. Y bueno, ahí se terminó la carrera. ¿Y cómo terminaste esa carrera? Segundo, Segundo atrás del porque Flaco. Flaco Guala era de terror. Ese autito que el Flaco Guala tenía lo había hecho él, todo él, Ah, todo él, ¿viste? mirá. Sí, Mirá. hizo una flecha. ¿Con qué carrocería era? No, era una carrocería Similar a esta. similar a esta, tenía otra forma. En general el auto era bueno, ¿viste? Che, y después, esta sería la primera carrera que corriste. ¿Y cuánto tiempo corriste en el, Soprana antes de Sí, del corrí Oeste? cualquier cantidad.
corrimos. ¿Alguna vez chocaste con este fuerte? No, Nunca, ¿no? no, Un golpe fuerte así, nada. no. Nunca No, lo... una vez sola Porque no me se- acordaba de eso, si habías chocado seguí alguna vez. de largo, no. Seguí de largo en Gile en la segunda curva. Frené y estaba del lado de la tierra. Me agarraste lo flojo. Y sí, pero estaba la curva así y desde protección, esta era la curva, esta era la frenada. Sí. Y siguiendo derecho había unos troncos grandes, viste, de Y le árboles. diste de lleno de... Y no, y así no le hice nada. Se torció, se torcieron los tensores delanteros un poquitito, Sí. lo enderezamos y seguimos corriendo. No eran fuertísimos estos autos. No, sí, se ven que son fuertes. ¿No? No, fuertísimos. Imagínate que si después de 25 años no le tocamos nada y siguió andando. No, sí, es una cosa No se increíble. puede creer. La gente no lo puede creer. Primero de cómo estaba, cómo le dimos vida, cómo mucha gente se volvió loca con el video. Y es como que... y mucha gente que lo conocía, que no podía creer ver el auto tal cual hace 20 años. Porque, viste, uno cuando deja no sé, cuando un auto pasan 20 años, y uno lo vende, pasa por 2 o 3 manos, cambia de color, cambia de... Antes se vendían los autos. No, se venden, man, Porque, se venden porque no, pero todavía... antes se vendían, había corrido una temporada Sí, dejaba de correr. y dejaba de correr y el auto lo agarraba otro. Y en el bonaerense, después el TC del Oeste medio que se diluye, queda medio y te pasas al bonaerense. Sí. Nos fuimos al bonaerense, empezamos a correr ahí. Qué linda que era la B del bonaerense. Era linda, esa categoría. Eran de las categorías, yo me acuerdo de chiquitito ir y era como hermoso. Aparte siempre me acuerdo de estar acá, sentado acá, y el viento traía los ruidos de los autos de carrera, ¿te acordás que se escuchaban hasta acá? Sí. Nosotros viviremos 30, 40 cuadras del autódromo de Merlo, y Sí, en esa se época escuchaba. se escuchaba, yo me acuerdo que se reescuchaba. No era tremendo. Pero qué linda categoría, qué bueno, qué lindos años. Después de unos años corrió la bonaerense desde el oeste. Se juntaron. Se juntaron, le ganó la bonaerense. Ah, ¿hicieron una competencia entre las dos? Ah, no sabía eso. Sí. Hicieron. Sí, pero siempre decían, TC del oeste anda más fuerte, ¿viste? ¿Y el reglamento era similar? Y era... ¿O fue reglamento? TC del oeste tenía las 12 bocas, estos, la otra tapa, porque yo me hice esa tapa la hice yo. Sí. El otro día la mirábamos como estaba toda laburada. Ahora no se hace más y se va a mecanizar todo, pero todas las bocas, las tomas de aire, toda la entrada de aire, cómo estaba toda laburada. Sí, No, es tremendo. Es tremendo esa tapa. La mirábamos cuando lo estábamos armando, que cambiamos la junta del escape y demás. Estábamos mirando justamente eso. Qué locura. Me acordé quién era el acompañante. Alberto. Alberto, ahí está Alberto que me habló por las redes, porque me habló tanta gente que hay veces trato de decirle a mi viejo y contarle. Me habló, bueno, vino Pitraniera, vino Alberto, vino el de frente del negocio, ¿cómo se llama tu compañero también? Jorge de Alfonso. Jorgito de Alfonso. Y después me habló mucha gente, hijos de, o sea, que me decían, yo vi el auto, y mucha gente que lo ha visto el auto y me decían, no, y todos decían lo mismo, que era un auto y que vos eran los dos, que el auto volaba y que vos manejabas una bestia, que eras una bestia manejando, que eras muy fuerte. Yo me acuerdo porque yo era chico y bueno, era mi viejo, ¿no? Obviamente, pero yo me acuerdo lo que aceleraba este auto, lo que manejaba y lo divertido que la pasábamos nosotros. Tenía lo mejor, tenía. Y siempre todo lo mejor. Siempre le pusiste lo mejor. A ver, vamos a mirar el autito. Contame qué es cada cosita del auto. Dale, arriba, basta del verso. Basta de estar sentado. Vamos a mirar el auto juntos. Tú puedes. Fíjate si tiene caja de quinta. Yo me meto si querés. ¿Y la pruebo, crees? ¿Crees que me fijé? ¿Acá pusiste líquido? Sí, obvio que puse líquido. Ahí pusimos el líquido en los tres. No es que cambiamos las 3 mangueras, no es que cambiamos las 3 mangueras de cosas. Reparamos el tacho del freno. También. No, le pusimos aceite de caja, aceite diferencial. No, todo. Sentate vos, que yo te digo. Vale. Vos tenés la marcha atrás. ¿Y abajo tenés la quinta? La primera tenés. Ah, por eso, y la quinta está allá. La quinta es la última. No tiene quinta. No. Abajo. Ahí. Entonces yo salía en segunda. Por eso te digo. Ah. Y no podía salir. Si yo salía en segunda. La primera para abajo así. Claro. Yo esta era. Ahí va. Segunda. Tercera, ¿así es? Sí. Cuarta. Sí, Cuarta está bien, y quinta. Eso cuando gira entra sol. Mira. Claro, entonces la primera yo no la aceleré, nada, yo no la aceleré.
No, no. Muy poquito lo aceleré. Era tirar, bueno, cuenta vuelta no andaba, pero era tirar 3, 4.000 vueltas para que no tener nada, para que no pase nada, digamos. Pero bueno, pa, vamos terminando. Gracias por dedicarle tiempo a este videito. Y a toda la gente le mandamos un saludo. Mandamos un saludo a la gente. Mando un saludo a toda la gente. Mandamos un saludo a toda la gente y espero que les haya gustado, chicos. Abrazo grande.